Bienvenidos a su programa Cinesis, queridos amigos. Yo me permito recordarles que pensar distinto para vivir mejor es posible. Y con temas tan importantes y tan valiosos como los que hoy abordamos con el doctor Alex Melgar, que es uno de los amigos que nos acompañan en este programa, del cual sin duda ustedes están disfrutando en este momento porque están siendo capaces de ver reflejadas muchas cosas de la vida real. Esto es totalmente posible. Alex, en el segmento anterior platicábamos sobre precisamente este tema de la vulnerabilidad, y es que a mí me gustaría mucho que lo conversáramos desde la perspectiva de lo que es normal. Para todos los seres humanos, en mi concepto, en mi percepción, pues todos nos sentimos invulnerables hasta cierto momento cuando nos damos cuenta que somos tan susceptibles como cualquier otra persona alrededor de nosotros de sufrir un agravio, de sufrir un insulto a nuestra integridad física o de sufrir una agresión en la cual incluso podemos muchas veces perder la vida. Sí, deberían de existir programas educativos tendientes a dar una formación al respecto de afrontamiento a la violencia. Así como, por ejemplo, en Japón y en Guatemala son países en que tiembla mucho, hay mucha actividad sismológica. Sin embargo, los japoneses se puede decir que son menos vulnerables que los guatemaltecos porque han recibido un entrenamiento en manejo de la crisis, en aspectos hasta emocionales al respecto de cuando existe un fenómeno de esta naturaleza. Pero en violencia nadie ha querido meter las manos directamente, como es un problema que tal vez no se ha tomado desde el punto de vista legal, político. Entonces nos corresponde a los profesionales de salud mental brindar el apoyo a la población. Y fíjate, Alex, que qué interesantísimo este tema que estás mencionando en este momento, porque en algún otro programa vamos a tener el gusto de compartirlo. Pienso que va a ser muy importante que hablemos sobre la impulsividad, porque esta impulsividad que es pues el generador muchas veces de la agresión o de la violencia, y que puede ser controlado por un programa de educación acertado como el que tú mencionabas, es la solución muchas veces a ese desborde emocional, a esa falta de control. ¿Qué nos cuentas de ese tema? Porque creo que es un tema que tú dominas mucho. Por supuesto, o sea, toda vulnerabilidad, toda psicopatología resultante de una alteración de la vulnerabilidad tiene varios factores. O sea, los factores intrínsecos, que es la propia personalidad, los valores en que la persona ha crecido, los patrones de crianza, que son muy importantes. Patrones de crianza se refiere a la forma en que los niños han sido educados y criados. Entonces, desde ahí se comienza a institucionalizar una violencia. Si los padres abusan, dan mensajes erróneos, dan una educación bastante rígida, eso se va a traducir muchas veces en un bullying escolar, en problemas de interrelación social que pueden originar ya sea una timidez extrema o una agresividad que puede ser hacia sí mismo o hacia los demás. Los factores extrínsecos, como te decía, pues corresponde mucho al Estado, al gobierno, tomar las acciones correspondientes para que haya un sistema de equidad, de justicia, que no haya impunidad, porque eso favorece al decir la persona, pues me asaltaron y no pasó nada, las personas van perdiendo esa fe y esa esperanza. Entonces, los factores psicológicos intrínsecos de la persona se pueden reforzar por medio de programas como resiliencia, psicoterapia individual, afrontamiento del trauma, porque las consecuencias a mediano plazo podrían ser fobias, la persona tiene miedo a salir, evitación, puede ser también un estrés postraumático en el cual la persona está reviviendo constantemente, y en un caso extremo podría llegar alguna despersonalización o incluso una psicosis. La persona pierde el contacto con la realidad. Entonces son varios los factores que pueden estar influyendo, y lógicamente se pueden refugiar en el consumo de sustancias, alcohol u otras drogas, como para tapar el problema que está habiendo. Sin embargo, la violencia, desde el punto de vista médico-psiquiátrico, nosotros la abordamos para la prevención del daño psicológico.
del trauma psicológico que la persona que ha sufrido un ataque, que ha sufrido un tipo de violencia, sea capaz de minimizar, de reducir al máximo todas las complicaciones que eso puede tener. Porque Qué fascinante, ¿verdad, Alex? Porque cuando nosotros nos percatamos de esto, amigos, nos damos cuenta que los problemas que se presentan en la vida cotidiana no son de una dimensión, son realmente multisistémicos y multidimensionales. Y a pesar de que nosotros creamos muchas veces que nuestra intervención sana o positiva hacia un área específica, llámese esta la economía, la religión, la política, la vida ciudadana, los deportes o lo que uno quiera, de todos modos tiene un impacto que genera una consecuencia para todo el sistema, Alex. Y es precisamente a lo que tú te refieres ahorita. Me resulta muy pertinente hacer ahorita la cita de un amigo empresario, muy buen amigo, que se refiere a combatir el mal, pues ahogándolo en un mar de bien. Y ese es el mensaje que él constantemente le da a sus colaboradores y a las personas con las que él tiene relación, porque vive convencido de que a pesar de que nos enfrentamos a todo este tema de la vulnerabilidad y las amenazas constantes, hay una manera de salir adelante haciendo el bien. ¿Cuál sería tu opinión al respecto de esto y cómo le recomendarías a nuestro público que enfoque estos eventos de todos los días, Alex? entonces, como es un fenómeno social, necesita de intervenciones colectivas. Organización social significa crear instituciones, grupos de personas que puedan estar colaborando para dar educación al respecto de primero de la prevención o de las consecuencias que puede haber de la violencia. Desde la escuela, desde la misma escuela, educar a los niños para que ellos también comprendan cómo son las implicaciones de la violencia y cómo ellos pueden ser partícipes y también irla minimizando. Esto nos va a llevar, después del corte, a un tema muy interesante, Alex, que tú controlas muy bien también, que es la educación de la familia como un elemento de prevención a estas crisis. Amigos, por favor, no nos cambien, permanezcan con nosotros.